Tenemos el enorme placer de recibir a Graciela Fernández Meijide por muchos motivos. La excusa más inmediata es la aparición de un libro que escribió una persona, un periodista, un analista, experto en comunicación, que está muy ligado a Graciela, que ya hizo otras investigaciones ligado a Graciela Fernández Meijide. Este tiene la peculiaridad de ser una biografía que se llama Nenuca, que es el apodo con que fue designada Graciela cuando era chica por su mamá. Desde que estaba en la panza. ¿Ya eras nenuca? Si era mujer. En esa época no se sabía. Si era hombre no tengo idea de si era varón, ¿qué me hubieran puesto como nombre? Nunca me lo dijeron o yo me olvidé. Pero... O sea que tu mamá ya presumía que eras mujer. No, ella se ve que hizo dos opciones, una para varón y otra. Esa nunca me la contaron, la del varón. Pero si era mujer, ella eligió el nombre Graciela y como sobrenombre Nenuca, lo cual no me dio ni siquiera la oportunidad de que me dijeran Ita. ¿No? ¿Y qué representa para vos tu mamá? ¿A qué la tenés asociada? Mamá la tengo asociada a una persona que viene a su vez de una madre muy fuerte. Hay como una especie de matriarcado en la historia de la familia de mi madre. Una abuela muy fuerte que llega acá, vascos que llegan en el 1800, después del 1850, se instalan en lo que era Barracas al Sur, que después fue Avellaneda. Tiene una pulpería, es decir, un almacén de campaña. La atiende ella. Del vasco no tengo idea, que fue, supongo que trabajaría en el lavadero de lanas o en las curtiembres, no tengo idea qué es lo que se hacía en Avellaneda en esa época, y que crió 14 hijos, que se le iban muriendo algunos, tal es así que algunos tenían nombres repetidos. Eso es aquella que apoya a mi abuela, que no era su hija, sino su nuera, cuando a su vez queda viuda y queda con 4 hijos muy chiquitos. Y además de trabajar, lavaba ropa, planchaba, hacía eso, se fue a estudiar a la facultad y fue obstetra. Con lo cual después se ganó su vida y mantuvo a sus hijos. Ahora, eran mujeres admirables desde el punto de vista, obviamente, de lo que exigía la época, una época dura, vamos. Al mismo tiempo, imagino que tenían poco espacio para la ternura y para la caricia. Seguramente que adoraban a sus hijos y los cuidaban como cría y hacían todo por ellos. Pero yo tengo esa sensación de un matriarcado fuerte con escasa mensaje de ternura. Mis hermanas comparten esa sensación. Piensan y sienten lo mismo. Sienten lo mismo. Nos metimos por un tema inesperado, ¿no? Que es el... ¿Vos dijiste? Porque el tema de la maternidad nos lleva, en tu caso, a la alegría de la maternidad y a la tragedia de la maternidad. Esa foto que está en la tapa del libro es una foto que yo amo. Mi ex marido, Enrique, el padre de los chicos, no está porque es el que sacó la fotografía. Muy buena fotografía, era en blanco y negro, por decisiones de la editorial. Le pusieron color. Que están en la Plaza de Mayo. En la Plaza de Mayo, que después terminó siendo muy simbólico. Cada vez que yo terminé una marcha, la terminé en la Plaza de Mayo o en tribunales, según lo que fuera, ¿no? Íbamos ahí. Madres dio vueltas y yo como madre en la pirámide. Es decir, es una foto muy tierna para mí y al mismo tiempo me lleva posterior, esto es de los 60, a tiempos posteriores muy dramáticos, ¿no? Fue astuto Pablo cuando eligió, bueno, junto con la editorial, esta foto. Llevó varias. Pablo pidió varias fotos y, bueno, optaron por esta, ¿sí? Y la pregunta es, si no hubiera existido la tragedia, ¿hubieras tenido alguna vocación política o pensás que no? No sé, Carlos, en el fondo creo que sí, porque cuando tuve que encarar momentos difíciles que tenían que ver con la política del país, y ya no te hablo de mi época de política partidaria, sino
esta situación, por ejemplo, de la dictadura, yo tuve visión política del tema. Una vez que salí del horror, que pude salir de la convulsión y del estupor, sobre todo ese estupor que te hacía pensar que te ibas a despertar y todo era una pesadilla, y de la bronca, mucha bronca, mucho odio, empecé a tener mucha mayor percepción política de lo que había que hacer que otra gente. Es decir, que debe haber habido en mí alguna condición que después se fue desarrollando. ¿Cómo fue el paso de la tragedia personal a la visión política, a pensar las cosas en términos más universales? Primero, porque yo empecé yendo a una reunión con madres en la casa de Emilio Miñones y al mismo tiempo me acerqué a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos porque me dijeron que llevara ahí el habeas corpus, una fotocopia del habeas corpus. Y terminé optando por ayudar en la Asamblea y terminé trabajando y formando parte de la Asamblea Permanente porque me encontré más a gusto con una variedad. En la Asamblea Permanente la mayoría de la gente no tenía desaparecidos, era gente solidaria. Éramos 3 o 4 nomás que teníamos desaparecidos. Por lo tanto, había que escuchar las distintas versiones. Es decir, uno como madre, el grito desgarrador podía ser desde una gran puteada, un alarido, o a decirles cualquier cosa, asesinos, lo que fuere. En la asamblea vos tenías que cuidar a la poca gente que te acompañaba. Eso es la política. Cómo se consigue negociando pequeños espacios y concesiones, más acompañamiento. Yo lo aprendí ahí. Y terminé siendo compañera y amiga entrañable de gente a quien en la vida común jamás hubiera tratado. En lo que era mi vida antes, ¿no? Yo hago así y hago así, gestualmente. Ahora vos dijiste algo que me lleva al presente. Dale. La política es ir haciendo pequeñas concesiones y flexibilidades para encontrar más acompañamiento. Uno de los reproches que se le formula sistemáticamente a Macri es la incomprensión de eso que acabas de describir. Así es. ¿Cómo lo ves vos ese problema? El tema del liderazgo de Macri y el liderazgo de una coalición, que no es de un partido de seguidores de Macri, como podría ser el PRO, sino de algo más amplio, de gente que está ahí no por Macri, sino por otras cosas. Yo creo que se equivocaron al no percibir, al creer. Después de la crisis de 2001, para mí, hubo un grupo de gente, incluido Macri, pero había otros, que creyeron que la culpa era de la política y de los políticos que no sabían hacer la cosa. Y que quienes habían gerenciado empresas y habían sido, eran dueños de empresas y habían tenido emprendimientos importantes y los habían resuelto, gobernar un país era como gobernar una empresa. Y creo que el error estuvo ahí. Y yo creo también que mucha de la gente que votó por eso, también. Si estos fueron buenos empresarios, ¿por qué no buenos gobernantes? Ya que como partido político, la verdad que no han tenido un trabajo que viniera de abajo sumando militantes, como hizo tradicionalmente la Unión Cívica Radical, el peronismo, o nosotros mismos cuando armamos el Frepaso, ¿no? Yo esto lo hablé con Marcos Peña y con otros, y les dije que a mi criterio esa cuestión de somos diferentes y nos mantenemos diferentes era una ilusión. Nadie es diferente a todos en un país. En un país somos pedazos de cada cosa. Así como hoy no podemos decir que Formosa no sea Argentina. Comparemos Formosa con Buenos Aires, o Chaco, o Catamarca. Pero ¿es Argentina o no es Argentina? Sí es Argentina. Y ahí, y la identidad peronista, que está tan instalada y que es tan difícil decir qué es el peronismo, tan difícil. No podía ser dejado de tomar en cuenta. No había cómo. Es decir, yo nunca entendí por qué en Cambiemos no estaban
Margarita Stolbizer, por ejemplo. ¿Por qué no? Si hicieron los esfuerzos necesarios, no lo sé. Yo creo que hubo un momento... Yo te daría una respuesta Dale. muy elemental. A ver. ¿Por qué Carrió no está Margarita Stolbizer? Bueno, elegís uno por otro, entonces, pero son cuestiones que no sé por qué uno admite que sea así. Porque de últimas, cuando yo la conocí a Carrió, la conocí en la reforma constitucional del 94. Y ahí estábamos todos. Y Carrió no podía impedir que hubiera otros. Sí, en la elección ganó ella y bueno, tuvo ella en lugar de otros. Pero, ¿por qué uno puede decir impide el diálogo con otro? O bueno, ¿por qué? Yo ya me di cuenta que ocurre. Te hago Juan Carlos Torre, Sí, a quien vos seguramente conocés, sí. él dice, la democracia argentina va a dar un salto de calidad el día en que un peronista no se reelija y un no peronista logre reelegirse. Estamos en las puertas, si ese fuera el modelo o el objetivo, de nuevamente no alcanzarlo. Se conformará el no peronismo con terminar el mandato. Probablemente no se reelija. Que ya sería un cambio. ¿Cómo ves ese tema? Digamos, ¿qué grado de frustración y qué grado de expectativa te genera esto que está pasando? A vos que fuiste protagonista de otra frustración que fue la de Alianza. Yo hubiera preferido que se reeligiera. Incluso hasta para aprovechar el aprendizaje que significaron los errores. Porque vos cuando hacías hoy el editorial, dijiste en un momento, hablabas de las posibilidades de cambio en la gente, en las personas y todo esto. Y yo te digo, tengo 88 años, hice muchos cambios de todo tipo, no solo por las circunstancias, como decía Ortega, sino porque yo me di cuenta que necesitaba hacer esos cambios. Encontraste un límite en vos misma. Claro, me encontraba mis errores y trataba de ir hacia otro lugar. Ahora, para eso tenés que tomar conciencia de que cometiste errores. Si vos no crees que cometiste errores, si vos crees que todo lo que hiciste estuvo bien y lo vas a defender a rajatabla, ¿por qué me vas a decir que vas a cambiar? ¿Por qué te voy a creer? Vos decímelo, pero ¿por qué te voy a creer? Ahora te pregunto por dos personas, vamos a hacerla pasar por ese filtro de esa idea. Macri y Cristina. ¿Qué capacidad de autocrítica y de reconversión o de reinvención le ves a Macri y qué capacidad de autocrítica y de reinvención le ves a Cristina? A Macri yo le escuché reconocer errores y le escuché decir, ya no me acuerdo en qué reunión, creo que con Inagro o algo por el estilo, la posibilidad de no ganar y eventualmente de ser oposición, lo cual ya es un cambio para cómo venían. A Cristina solo le reconozco en este momento un libro donde todo lo que hizo estaba bien y donde sigue sosteniendo que hay que volver ahí. Pero además Cristina fue paroxísticamente impulsora de ir al pasado heroizando los 70. No lo hizo Néstor, ¿eh? Néstor hizo el gesto de decir con nosotros empezamos, muy ofensivo por cierto para todos nosotros, por lo menos para mí, nosotros empezamos el tema de derechos humanos porque entramos a la ESMA, que eso nunca se había hecho. Bueno, le pidió disculpas después por teléfono a Alfonsín. Sí, Alfonsín, pero no a todos los demás que nos rompimos el alma entrando varias veces en la ESMA con los sobrevivientes para que reconocieran el lugar. Y éramos funcionarios en ese momento en la CONADEP. Es decir, no era solo Alfonsín el ofendido. Pero bueno, ya está. Ahora, eso fue un gesto de concentración de poder simbólico, de construcción de poder. En el caso de Cristina, terminó heroizando a esa juventud que se había equivocado. Había elegido el camino de las armas en lugar del de la política. Con las mejores de las intenciones, con las ilusiones, con todo lo que vos quieras. Pero, y sabiendo que eso no se iba a repetir,
por supuesto y por suerte. Pero esa cuestión de mirada del pasado, muy ideologizada, yo me pregunto, y no sé vos qué crees en los discursos que ves, si vos crees que Cristina la perdió. ¿Vos creés? Supongamos, yo no sé, a ver, lo que vos decís es cierto, uno lee el libro, gracias a una amiga conseguí una versión Word del libro, con un buscador. Y puse 2 palabras en el buscador. Yo digo, si cambió en estas 2 cosas, debe haber cambiado Israel, Irán y Mañeto Clarín. Y no encontré ningún cambio en ninguno de los 2 temas, que son 2 temas estructurales de la última etapa de ella. Supongamos que no cambió. Entonces, ¿cómo ves la relación de Cristina, su núcleo, los que piensan como ella, y Fernández y este discurso? ¿Quién es títere de quién? Yo vuelvo a tomar la comparación Macri y Cristina e intento después meterme en lo otro. Así como Cristina fue lo suficientemente astuta como para ser inútil el camino que había elegido Macri de confrontación con ella, descontando que ella iba a ser la candidata a presidente, y a Macri le faltó la mínima información que debe tener un gobierno como para darse cuenta que las intenciones eran otras, que la verdad ahí hay un agujero, digamos, en la información. La astucia de ella al correrse y poner a una persona que encima la había criticado ferozmente, habiendo compartido trabajo con ellos, con Kirchner y con ella y demás, sin críticas, y habiendo hecho lo que le decían, de pronto cuando se sale entra a criticar como podríamos haberlo criticado a cualquiera de nosotros, y en las mismas cuestiones, ¿no? Uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Qué pasa? ¿Quién es la dueña de los votos? ¿Quién se siente dueña de los votos? ¿O vos creés que cuando va con el libro Cristina no se siente la dueña de los votos? Yo creo que sí se siente la dueña de los votos. Entonces, ahora, ¿cómo imaginás ese futuro si llegan al poder? La verdad que no lo sé. La verdad que no lo sé, y mi experiencia, pero tampoco las cosas se repiten exactamente en la historia, es que cuando hubo disputas detrás del trono, hubo tensiones dentro del poder, y cuando fue el colmo, como el caso de Carlos Chacho Álvarez con De la Rúa, ruptura de la alianza prácticamente. En la práctica se rompió la alianza política, porque era un gobierno bifronte. ¿Qué pasa cuando es un gobierno bifronte en un país presidencialista como es esto? ¿Te lo preguntaste, Carlos? No, yo la comparación con Chacho Álvarez la veo muy interesante desde siempre. Me parece que más que el títere puede ser alguien que en determinado momento, si Fernández va por el camino que dice que lo va a obligar a hacer cosas mucho más drásticas de las que él supone, me parece. Por eso me interesa tanto su visión de la economía, porque si encuentra una economía más complicada va a tener que hacer ajustes más severos. Puede encontrarse con que Cristina sea una especie de Chacho Álvarez con la cámpora que dice, este no es mi gobierno. Antes de entrar en la cuestión económica, yo no soy un especialista, pero que seguro va a tener que hacerlo, estoy mirando desde la política. Yo te diría que no sé si es cierto, y a lo mejor vos en eso tenés mucha mejor información que yo, seguro. Se dice que Cristina exige nombrar los ministros, las autoridades de determinados ministerios que te dirían algo. Justicia, Cancillería, que no es un ministerio, pero bueno, es una institución fuerte, Interior, la AFI y no me acuerdo qué otro. La AFI es el lugar de las carpetas, desgraciadamente. Si así fuera, y si Fernández entrega esos ministerios y no los controla él, me parece que va a querer tener mucha influencia, Cristina, o se prepara a tener mucha influencia. ¿Cómo conviviría ese matrimonio de ser que las elecciones fueran eligiendo a los Fernández?
A mí me preocupa, por lo menos. Me gustaría tener muchos más gestos de que no necesito intranquilizarme tanto. Por eso me parece, y hice una nota en un matutino, que cualquier gesto de desmembrar o desarmar, cambiemos, es peligroso y es falta de responsabilidad. Desarrolla un poquito esa idea, es decir, ¿cómo te imaginás, en la hipótesis de un gobierno de Fernández, la oposición? Yo imagino, o si yo estuviera en ella, haría todo lo posible porque se mantuviera unida, diera la batalla para conseguir revertir el resultado de las PASO, cosa que me parece es posible, pero muy difícil, muy difícil. Pero en ese camino tener en cuenta que tiene que tener la mayor cantidad de legisladores posibles, y cuando digo legisladores estoy hablando de las gobernaciones, las intendencias y los nacionales, ¿no? Para construir una oposición sólida, porque ¿vos te acordás 2001, cuando gana Cristina por 54% de los votos? 2011. Perdón, 2011. Uy, 2001, mirá. Mirá cómo me quedé fijada. Y Wiener 17. Y el otro creo que era Ricardo Alfonsín, 14. Sí. La oposición se quedó sin fuerza institucional. Aunque vos no seas, aunque el protagonista principal, aunque el presidente no sea autoritario, naturalmente los proyectos del Ejecutivo caen en una escribanía. O sea que para vos el problema no es quién gobierne, sino el equilibrio de poder. ¿Y sabés por qué además? Porque si alguna vez pretendemos tener una democracia republicana, y ojalá el resultado de estas elecciones avance hacia ahí con las dificultades que tengamos, también tenemos que tener en mente que tiene que haber un partido de alternativa. Cuando no se ve partido de alternativa hay mucha desesperanza. Y me decían que en un momento, pero también son dichos que corren, Radio Pasillo, ustedes ya saben, que Kichilov decía, si hacemos las cosas bien nos quedamos 25 años en la provincia. En la sociedad argentina se ha visto que 25 años no se quedaron ni los dictadores, ¿no? Tiene una movilidad esta sociedad que se las ingenia para correr hasta los militares, de una u otra manera. Pero la verdad es que para que eso no ocurra, tiene que haber posibilidades de alternancia. Graciela Fernández de Meijide, Nenuca. Vamos a leer el libro con mucho interés. Bueno, ¿estás contenta con la biografía? Sí. Pablo trabajó muy bien, Pablo Marmorato trabajó mucho, muy bien. Entrevistó, qué sé yo, decenas de personas, más cercanas, más lejanas, y lo hizo bien porque tomó un criterio, creo que fue la única recomendación que yo le di, no sé, él dirá, que es, por favor, buscar los dos aspectos. Nadie es todo bueno. Muchas gracias, Graciela. No, gracias a vos. Gracias por haber Muchas venido. gracias.